vamos a seguir platicando y continuando el tema que hemos estado manejando todos los sábados pasados. Miren, hoy me gustaría hablar de algo que es ¿qué debes hacer para lograr culminar tu propio despertar? ¿Qué debes hacer para culminar tu propio despertar? No solamente enterarte de lo que es el despertar y luego en cierta manera quedarte con las ganas de despertar, sino verdaderamente culminar el proceso. Y francamente es muy sencillo. Miren, número uno, lo primero es tener una idea clara intelectual de lo que es despertar y de cómo puedo despertar. Esto lo hemos venido platicando los sábados anteriores. Entonces ya dijimos, despertar es un estado de alerta y de conciencia de mí mismo y del entorno de manera simultánea. Entonces empiezo a entender gradualmente lo que es el estado despierto y lo que es el estado dormido o de sueño psíquico en el cual vive la inmensa mayoría de las personas. ¿Ok? Luego me voy enterando intelectualmente también cuáles son las técnicas y prácticas que yo puedo ir haciendo para colaborar con el fortalecimiento de mi atención, que es el estado que necesito desarrollar para estar en presencia, en vigilancia, en perfecta conciencia del momento presente. ¿Estamos? Luego, una vez que yo he comprendido esto, entonces lo que sigue de inmediato es que tenga yo una vivencia personal del estado despierto. Si yo no logro obtener una vivencia personal del estado despierto, tarde o temprano la enseñanza se convierte en un marco teórico muerto. No lo estoy viviendo. Luego entonces está muerto. De ahí la importancia que tiene que yo verdaderamente tenga una experiencia directa del despertar. Aunque sea un instante, tal y como comentabas tú en la clase pasada, entonces ella comentaba, ya entendí muy bien lo que es estar despierto contra lo que es estar dormido o en estado de sueño psíquico. Si yo ya entiendo esa diferencia por vivencia personal, ya he avanzado inmensamente. Porque entonces ya sé lo que tengo que lograr. No solo tengo un marco teórico, sino que ese marco teórico entonces ahora ya ha pasado a un nivel vivencial, ya es una experiencia directa. Por un instante me doy cuenta de que yo estoy despierto. Después pierdo ese estado, como ya lo hemos comentado, y la vida continúa en un estado al cual también nos referimos como dormido o sueño psíquico. ¿Ok? Ahora, si yo ya entendí el marco teórico, intelectualmente hablando, ya entendí lo que es despertar, ya entendí cómo puedo despertar, y ya tengo la vivencia de despertar, lo que me corresponde ahora es aplicarme a la práctica sin descanso. ¿Ok? La práctica ustedes la deben dividir en dos partes. Una de estas partes en el día es una práctica formal. Es decir, todas las mañanas la persona dedica un tiempo, media hora, 40 a 45 minutos, tampoco más es necesario, hacer una práctica formal. Todas las técnicas que hemos estado utilizando aquí, ustedes las deben ir aplicando ahí. Por ejemplo, puedo empezar por sentarme y empezar a estar atento de mi respiración, tranquila y calmadamente. Ya que estoy más sosegado, más tranquilo, cambio la técnica, son puras técnicas de atención, y llevo entonces mi atención a los sonidos exteriores. No importa si estoy en una habitación, si está muy cerrada la habitación, puedo abrir un poco la ventana o algo para que se metan los sonidos exteriores. Y entonces dedico un tiempo a escuchar todos los sonidos que están en el exterior. 5 minutos, 10 minutos, el único objeto es que yo permanezca atento de esos sonidos. Si hay pensamientos en mi mente que se mueven, eso no importa en lo absoluto. Lo que importa es que yo mantenga la atención de esos sonidos. Si los pensamientos son suficientemente atropellados, imparables y me distraen, y cuando me doy cuenta, ya no estoy atento de los sonidos, estoy pensando en otros asuntos, me doy cuenta de esto y entonces regreso de inmediato a los sonidos. ¿Ok?
una y otra vez que tú te divagues en tu meditación y te pongas a pensar en otros asuntos o ya estés imaginando otra cosa, y te vas a dar cuenta, vas a decir, de los sonidos ni hablamos, ya se me olvidaron. Entonces regreso inmediatamente, porque la práctica no es estar divagando, la práctica es estar atento. Entonces regreso a mi estado de atención y vigilo otra vez los sonidos, como ese pájaro, ¿ves? Está facilísimo. Yo estoy atento de los sonidos. Y ustedes dicen, ¿qué sucede cuando aparece el silencio? Es decir, que no hay sonidos. Ah, bueno, pues tu objeto de atención es el silencio. Tú eres un sujeto que percibes un objeto de atención. En este caso, el objeto de atención son los sonidos. El canto de los pájaros, los perros, los coches, el rumor de la ciudad, el movimiento en mi propia casa, de lo que sucede fuera de mi habitación. Yo estoy atento de todo eso. Supongamos que entonces aparece un gran silencio de sonidos. Entonces, ¿qué hago? No me pongo a pensar, estoy atento del silencio. ¿Ya se entendió? Tanto del sonido como del silencio. Y si es muy largo el silencio, estoy bien vigilante de ese silencio. Hasta que de repente vuelve a aparecer un sonido. Allá hay otro de ese lado. Entonces ya está sucediendo, allá hay otro. Entonces todo el tiempo puedo estar atento de esto. Permanezco así otros 5 o 10 minutos. Luego entonces hago algunas de las técnicas que aquí hemos aprendido. ¿Cuáles son? Puedes hacer las postraciones, ¿no? Durante unos 10 o 15 minutos. Recuerda que cada postración que tú haces vas a tardar más o menos 30 segundos. Es un promedio, porque el cambio de una postura a la siguiente tarda aproximadamente 3 segundos. La puedes tú hacer un poquito más lento o más rápido, pero más o menos 3. Y como son 10 movimientos, 30, 40 segundos. Entonces, haces 10, 20 postraciones, siempre atento nuevamente de tu movimiento, del movimiento de tu cuerpo. ¿Ok? Luego, para aquellos que ya vieron algún artículo por ahí que está montado en el blog, entonces hay unas técnicas de las posturas del cuerpo, que son estas, ¿no? Entonces, cada postura estoy 1 o 2 minutos atento de mi cuerpo, así, como si fuera una estatua sentada. ¿Ven? Ahí está. Y en ese estado, toda mi atención es consciente de mi cuerpo como una estatua sentada, en el jardín o en mi habitación o donde sea. Cambio el movimiento y entonces otros 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Recuerden siempre que estar atento de lo que se mueve es más fácil que de lo que no se mueve. Entonces, estar atento de esta postura durante 2 minutos, sin que tu atención se desvíe, a veces es un poco más complejo que hacer las postraciones. Pero bueno, ustedes eligen alguna de estas prácticas y la hacen. Luego pueden hacer entonces, o escoger dentro de la práctica, la técnica que aquí llamamos imitación, ¿no? Ahorita la vamos a practicar nuevamente. A la hora de hacer la imitación, entonces aquí copiamos al que está poniendo la muestra, pero ahí en tu cuarto o en tu jardín, entonces pues te imitas a ti mismo. Quiere decir que tú haces tu movimiento y estás perfectamente atento de todo. Perfectamente atento. Insisto, si tus pensamientos se mueven, eso no es un obstáculo para la práctica. Yo debo estar atento de mis movimientos conforme los voy haciendo, aunque haya pensamientos en mi mente. ¿Ya se entendió? Luego entonces es mi práctica de la mañana. Ya llevo a lo mejor 15, 20 minutos. Entonces me muevo un poco y llevo a otra técnica. Empiezo a estar, por ejemplo, atento de mi cuerpo sentado nada más. O cierro los párpados y empiezo a vigilar si dentro de mí hay un flujo de pensamientos y emociones. Y entonces yo estoy atento de ello. No tengo que juzgar lo que estoy pensando o lo que surge como una emoción o estado de ánimo ahí. Lo que es importante es que yo lo observe y lo vigile como un testigo. Entonces, ¿cuál es mi práctica? Nada, estoy con los párpados cerrados y vigilo perfectamente atento si aparece dentro de mí alguna emoción
algún estado de ánimo o algún flujo de pensamientos, y yo estoy viendo eso como un testigo nuevamente. ¿Ya se entendió? Ya se llevaron otros 5 o 10 minutitos, ya lleva la práctica, ya llevan a lo mejor 30 minutos, ¿ok? Y entonces finalmente trato de ver si puedo estar en un estado de vigilancia y atención y mis pensamientos se detienen, ¿ok? Si el flujo imparable de los pensamientos se detiene dentro de mí, va a quedar lo que llamaríamos un silencio de pensamientos, una ausencia o vacío de pensamientos. Y en ese momento yo me doy cuenta de que soy, profundamente soy, porque nada más queda mi propio ser siendo testigo de sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ahí entras en perfecto contacto con tu propio ser. ¿Ya se entendió? Entonces, esta es la práctica que ustedes deben de hacer durante todas las mañanas. Sí la deben hacer 2 veces, a veces resulta complicado, hay gente que quiere en la mañana, luego quiere en la tarde. Yo les sugiero que en la mañana es un buen momento, después de estar bañado y despejado y de tomar café, los que tomen café, ese es el momento. Pero ya es una rutina, no lo piensas, sino que lo haces, ¿ok? Nada de lo haré o no lo haré, porque no es igual a el que hace jogging y sale a correr, a lo mejor se asoma y dice, no, pues está lloviendo, entonces no voy, ¿no? O acostumbro ir a nadar y hay una tormenta afuera, pues no voy, pero en tu cuarto va a ser difícil que llueva, entonces puede llover, pero no está tan fácil, entonces ahí se me sientan y no hay que pensar nada, bien despejados, ¿ok? El agua despeja muchísimo, ¿no? Y el café a muchas gentes les ayuda mucho a estar bien despejado, ¿ok? Entonces, si lo acostumbran, lo hacen, y ya que se sientan alertas, despiertos, bien, no recién encamorrados, sino bien despiertos, ahí están. Entonces nos sentamos, ni pensarle, y ahí hacemos nuestra rutina de 20 minutos a 40 minutos, 45, no más. Pero ustedes tienen que ir sumando todo lo que estamos haciendo y diseñar su propia práctica de atención con todo lo que estamos dando acá. ¿Sí estamos? Ahora, ¿ahí acaba mi práctica? No. Porque me restan, si yo estoy despierto 24 menos 8, 16. Menos 1 de práctica, me quedan 15. Entonces, me quedan 15 horas. Imagínense si yo hago un esfuerzo por estar atento 1 hora y 15 me la paso durmiendo en la luna. Ni me acuerdo que existe la experiencia del despertar. Entonces, todas esas 15 horas, por eso los artículos están siendo montados y tienen nombres como cómo utilizar el ejercicio para estar atento y desarrollar tu atención, cómo puedes jugar a estar atento para ir despertando, y entonces vas transfiriendo el estado despierto a todas las áreas de tu vida. Ya lo dijimos, si me baño, estoy atento de que me baño, y siento el agua en mi piel, el jabón, el champú, o lo que yo utilizo, ¿no? El cepillo de dientes, lo que siento. Todo el tiempo estoy vigilante, y luego voy y me visto, y juego a que estoy despierto. Es que es un juego, no es un martirio, porque acuérdate que cuando tú haces esta práctica de una manera tensa, entonces se vuelve de alguna manera un martirio, y tarde o temprano lo voy a botar. Todo lo que tú no disfrutes, tarde o temprano lo vas a botar, y si no, deberías de botarlo. Tú debes de hacer lo que disfrutas. Entonces, debes jugar a ver si estoy atento mientras me baño, a ver si estoy atento mientras me visto, mientras como, mientras manejo, mientras voy de un lugar, me subo al coche y me voy a ir a algún lugar. Juego, no me tenso. Ahora sí no me voy a ir a la luna, no. Voy a jugar a que estoy atento todo el tiempo. Entonces voy atento, siento cómo se mueve el coche, hay muchas oportunidades de aquí en Puebla para que se mueva el coche, entonces hay muchos topes y agujeros, entonces todo eso es muy bueno, porque todo puedes usarlo como un objeto de atención, más baches, más movimiento del coche, sufre más el coche, pero yo desarrollo más la atención, entonces es
todo es un objeto de atención. Entonces ya estás llevando verdaderamente la experiencia del despertar no a 15 minutos de práctica y que se te olvide hasta el otro día, sino a tu vida diaria, a todos los momentos del día. Entonces empiezas a entender lo que quiere decir estar despierto. Porque finalmente el objetivo es que estés despierto todo el día. No que estés atento 10 minutos y que digas, oiga, esto es un estado diferente del que vivo normalmente. Pero el resto del día, quitando esos 10 minutos de práctica, ya vivo dormido, vivo en el estado de sueño. Si más o menos está, metan la enseñanza en todo. Por eso los artículos poco a poco se han estado subiendo con esa intención, para que entiendan que despertar es despertar. No es despertar un momentito y volver a dormir. Es despertar y quedarse despierto, ese es el objeto. ¿Sí estamos? Bueno, ahora, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, estoy seguro que con el tiempo, algunos más y otros menos, pero estoy seguro que con el tiempo puedes ir cuajando o estabilizándote en el estado despierto. Ya eres una persona que todo el día estás consciente de tu propio ser y de todo lo que te sucede alrededor. ¿Ok? Un poco antes de eso, como decías, Alida, en la clase pasada, notarás que hay momentos en que se te dificulta estar despierto. Por ejemplo, si estoy en mi cuarto solo, o estoy caminando, haciendo ejercicio, paseando, pues estoy atento. Pero ¿qué tal cuando llegan personas y me pongo a platicar? ¿Ya vieron? El manejo de la atención se complica, porque mi atención o se va hacia ellos, o se va hacia el tema del cual están hablando, porque a lo mejor me están hablando de que hicieron un viaje y entonces me dicen cosas y yo trato de imaginarme lo que me están diciendo, entonces mi atención se está yendo y se está olvidando de mí. Pero poco a poco, según vas practicando, llegará un momento en que estás perfectamente consciente y despierto de ti mismo y del mundo que te rodea, pase lo que pase. Estés platicando, trabajando, bañándote, comiendo o no comiendo o lo que sea. ¿Ok? Entonces irás cuajando en esta enseñanza un estado que se llama perfecta conciencia de ser. Esa perfecta conciencia de ser se las puedo describir así. Soy perfectamente consciente de mí mismo, de mi propio ser, de lo que sucede en mi interior, como son sensaciones, emociones o pensamientos, y del mundo que me rodea simultáneamente. Es un estado de presencia en el que soy perfectamente consciente, no solo de mi propio ser, sino también de todo lo que suceda dentro de mí, que son sensaciones físicas, emociones, estados de ánimo o pensamientos, si estoy pensando, y también del mundo exterior simultáneamente. Ese es el estado perfectamente despierto. ¿Ok? Algunos se refieren a este estado como la iluminación, o le dicen nombres así como conciencia cósmica o palabras por el estilo. ¿Ok? Pero es nuestra herencia natural. Yo llamaría lo recobras, porque al entrar ahí es como misteriosamente, como si era algo que siempre he sido, pero se me olvidó, o al menos no me daba yo cuenta en esta vida, desde que nací, no me daba yo cuenta de eso. Por eso se habla como de un regreso, como de una retoma de conciencia, como un recuerdo, como cobrar lo que soy. Sí como si lo hubiera olvidado. Así se le experimenta. Ahora sé que soy, y eso que soy, sé que lo soy. Es mi propio e íntimo ser. ¿Sí se entendió la idea? Entonces ya vivirás en ese estado y adiós las complicaciones en muchísimos sentidos, mientras estás en esta vida. Pero bueno, ¿sí se está entendiendo lo que se tiene que hacer? Bueno, lo que íbamos a comentar es qué debes hacer para lograr culminar tu propio despertar. Vamos a repasar en un segundo. Comprender intelectualmente lo que quiere decir despertar y la forma en que puedes despertar con las técnicas. Número 2, entonces, tener una experiencia directa del estado despierto. No va a ser total, pero sí va a ser suficiente para que te des cuenta de que soy.
¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué. En tercer lugar, entendido lo que es el estado despierto y sabiendo cuáles son las técnicas que tengo que usar para desarrollar mi atención y cobrar conciencia de mi ser, entonces tengo que aplicarme a la práctica. No solo la práctica diaria en la mañana, sino extenderlo, como ya dijimos, a la vida diaria. Hasta que yo voy notando que cuando me despierto en la mañana, ya estoy inmediatamente despiertas y estás en la conciencia de tu ser. ¿Ok? Va a pasar un tiempo, se te va a dificultar, ya lo dije, en ciertas ocasiones, sobre todo cuando hay mucha gente, porque todos ellos, las personas, te llaman la atención, te hablan y entonces tu atención se está dificultando para sostenerse. Pero tú sigues insistiendo y insistiendo hasta que el proceso de atención culmine y ya te quedaste despierto. Ahora sí se entiende. Sabemos perfectamente lo que queremos lograr. Ahora, también sabemos perfectamente que lo tienes que hacer tú. Es decir, tienes que entender, vivir la diferencia y luego aplicarte. Si no te aplicas a la práctica diaria en las mañanas y luego tratar de meter ese estado despierto en el día, no vas a despertar. Ya, ¿para qué digo difícilmente? Ya, de plano es la verdad. Y algún día, no dirás, es que me dijeron que hay que estar atento, pues ya te pasaron 30 años. Y entonces, pues, gracias por participar. Como dicen por ahí, se acabó. ¿Sale? No quiten el dedo del renglón, entiendan que esto que estamos explicando acá, con las palabras que lo estamos explicando, está siendo tan atinado y ha sido bien vigilado como se está dando, de tal manera que tú no tengas dudas, no tengas que interpretar palabras, no hay palabras metafóricas, ya lo dije la vez pasada, no hay palabras simbólicas, no hay ningún sistema de creencias, tienes que verificarlo en tu experiencia inmediata. Entonces, aprovéchenlo porque conozco a muchísima gente, ¿no? Desde hace muchos años que han buscado esto y no saben muy bien qué es, pero lo están buscando y se meten en un curso y en otro y en otro y en otro. Finalmente están buscando su propio ser, pero intuitivamente el ser humano busca su propio ser, porque ahí está en casa y si no estás en tu propio ser estás perdido. ¿Ok? Por eso buscas, si no, no estarías buscando. Entonces, la gente intuitivamente le busca por todos lados y se va a quién sabe cuántos países y se mete a cursos y se mete a esto y se mete al otro. Pero bien a bien necesita que alguien le diga con palabras sencillas y claras, esto es lo que te tienes que lograr, esto es. Entonces lo puede lograr. Si no, como que me lo imagino. Como que me fui y me dijeron en un curso ciertas cosas, pero no logro entender exactamente qué tengo que lograr. ¿Sí? Entonces, aprovechen el momento en el cual se les da con tanta claridad algo que la humanidad continua y sostenidamente ha buscado. Desde que el hombre es hombre, ha estado buscando su propio ser. Y finalmente ha hecho de todo. Y ha terminado creyendo 10,000 creencias. Hasta que se te dice, no creas, nada más despiértate, esta es la experiencia que vas a tener. Así que aquí estamos explicando todo el trayecto de lo que vas a ir sintiendo y cómo te vas a ir despertando y cómo vas a estar viviendo. ¿Ok? Es nuestra herencia natural porque nuestro propio ser es nuestro propio ser. Entonces no tienes por qué no estar en tu propio ser. Parece un olvido, ¿ok? Entonces lo podemos recuperar y recordar. ¿Sí estamos? Bueno, eso es lo que yo quería decir hoy. Entonces, vamos a hacer una práctica y luego, si alguien quiere hacer algún comentario como la vez pasada, lo hacemos y si no, pues damos por terminada la reunión, ¿sale? Antes de esto, tú comentabas ayer también, en la oportunidad pasada, que se te facilitaba mucho estar atento de lo externo, no tanto de lo interno. Eso es normal. Entonces, en la práctica es más fácil prestar atención de lo de afuera, porque siempre hemos prestado atención a lo que está afuera. Difícilmente estamos atentos de lo que sucede adentro. Es verdad que reaccionamos ante lo que está dentro, pero no estamos plenamente conscientes de lo que está dentro.
Por ejemplo, si surge una emoción, vamos a suponer de miedo, porque me espanta algo, entonces yo reacciono. Pero normalmente el mundo interno nos hace reaccionar, pero difícilmente una persona está siempre perfectamente atenta de todo lo que está pasando ahí. ¿Sí? Entonces, lo que tú dijiste es que debes estar más tiempo practicando de lo de afuera, ¿no? Y luego poco a poco llevas la atención hacia adentro, que la vamos a llevar hasta el propio ser. Entonces, estás atento del perro que está ladrando ahorita y de los sonidos del aire, ¿ok? Y poco a poco puedo, una vez que esta atención se va fortaleciendo, llevarla hacia el interior. Entonces ya puedo estar atento de mi respiración, de mi cuerpo, y luego aparece un mundo muy volátil que está más adentro, que serían las emociones, los pensamientos y los estados de ánimo. Es muy volátil, ¿entienden? Aparece y desaparece como un viento. No es igual al cuerpo, ¿no? O a sensaciones físicas, no son tan volátiles. El cuerpo es completamente presente, quiere decir que si yo estoy atento de él, aquí está. Eso de que no se me va a ir, está acá. Si tengo una sensación física interna, es un poco más permanente, por ejemplo, sed, hambre o un dolor, un retortijón. Entonces, estoy atento del retortijón, pero es un poco más permanente, ¿entienden? Luego, cuando voy más adentro, aparece un mundo extraordinariamente volátil y la gente considera que dominar esto es prácticamente imposible. Los pensamientos a veces aparecen y desaparecen como burbujas de agua que hierve, ¿entienden? Y las emociones también, y el hombre está siempre reaccionando ante eso. Pero con la práctica, fortaleciendo la atención de afuera, luego fortaleciendo la atención del cuerpo, luego fortaleciendo la atención de las sensaciones, finalmente mi atención está muy fortalecida. Entonces puedo ver ese flujo en movimiento, ¿no? De los pensamientos imparables y emociones, y lo puedo vigilar. No me distraigo y me voy con ello. Y tampoco reacciono con ello. No siento una emoción y reacciono, sino que aparece la reacción y yo tengo un espacio porque yo la estoy vigilando. Entonces, si aparece esa reacción, ¿no? No reacciona automáticamente, sería un hombre mecánico, así se llama, dormido o mecánico. Quiere decir que reacciono en automático a mis emociones. Pero cuando estás despierto, si aparece una emoción, yo pongo una distancia y entonces la puedo observar y no reacciono hasta que yo quiera. Pero no reacciono mecánicamente. ¿Sí se entiende? Ya he fortalecido mucho la atención para poder vigilar ese mundo muy volátil que es el mundo de la mente y de los pensamientos y emociones, y no reaccionar, sino vigilar. Sí está clara la idea. Pero bueno, si ya todos han estado viviendo eso, ¿se puede permanecer ahí o no se puede? ¿Más o menos? ¿No? No, perfecto. Entonces, eso quiere decir una sola cosa. Perfecto. Más práctica, eso es todo. Y sabes, cuando tú dices, no se puede permanecer ahí, lo que quiere decir es que estoy tan acostumbrado a actuar de una manera en que mi mente y mi mundo emocional funciona de una forma prácticamente en automático, y así me ha dado resultado, así he vivido, y así he trabajado, y así he criado a mis hijos, y así he hecho todo. Entonces, como funciona, de alguna manera me funciona. Entonces, no me doy el tiempo para despertar y permanecer vigilando eso, sino que la tendencia es, me duermo y vuelvo a caer en ese estado. Entonces, hay que estarse rescata y rescata y rescata. Cada vez que yo empiezo a funcionar de manera automática, mecánica, y no soy consciente de mí, tengo que romper ese estado. Si no lo rompo, no me voy a poder despertar. Porque a veces es un estado eficiente, es una personalidad creada por mí mismo que es eficiente en el mundo social, tanto en el mundo del trabajo como en el mundo de los amigos, me da resultados, sí funciona, porque socialmente me puedo relacionar bien, en fin, en mi trabajo me relaciono bien y he hecho mi papel como padre de familia. Si tuve hijos, pues hay más o menos, entonces todo va fluyendo. Entonces, lo dejo ser en vez de rescatarme a mí mismo y despertar. Entonces,
Cada vez que eso se pone en automático, tengo que romperlo. Se llama romper el sueño. Romper el sueño. Funciona, sí funciona, pero lo que quieres es recuperar la conciencia de tu propio ser. Entonces, ¡pum!, hay que volver al estado presente. Luego también, mientras estamos en vigilia, les voy a recomendar una cosa. No permitan que su mente entre en un estado casi de sueño. Es cuando ustedes clavan los ojos en algo o ven a una persona que se queda viendo así. Ya lo han visto eso, ¿verdad? Se queda ido. Entonces estás bien ido. Y entonces el cerebro entra en un estado casi de sueño y se queda. Entonces, a mí me pasa eso. ¿Verdad? Como que me relajo demasiado. Te relajas y dices, ay, me voy. Y entonces, pero te quedas viendo, pero no estás consciente, estás casi en el sueño. ¿Ya vi? Y descansas, a veces es un momento de descanso, pero también no permitan que eso sea una constante, sino que cuando caigan en ese estado, al presente. Sobre todo si están con gente y todo, presente, siempre presente. O sea, necesitamos despertar la actividad, si quieren ustedes, neuronal, para que esté perfectamente vigilante de todo. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, un poco, esto lo que tú dijiste es romperlo. La personalidad funciona, el ego funciona a las personas, a la gente le funciona el ego y su personalidad. Y si no le funciona muy bien, la corrige un poco para que le funcione. Desde un punto de vista social sea aceptado, desde un punto de vista de trabajo y etc. Pero es demasiado tentador quedarse ahí, porque esto sí requiere un esfuerzo. Entonces la gente dice, no, es mucho esfuerzo despertar, eso me funciona, ahí me quedo. Entonces hay que romperlo y volver al presente. Bien. Está como costando la constancia. Mantenerlo. No. No sé si es, no, más bien como de la práctica, de la disciplina. No sé si es como una resistencia o no hace falta una estrategia. Claro, sí, hay poderosas resistencias al cambio, ¿ok? Entonces, ya una persona que está moldada, todas las personas, en cierta forma están amoldadas a algo que les funciona. Si no les funciona, sí tratan de cambiar. Pero cuando algo ya me funciona, entonces hay una resistencia a cambiar. Entonces, cualquier cosa nueva, no quiero introducirla. Y entonces entro en un sistema como de negación, como no lo hago. Entonces yo creo que ahí lo voy a hacer a fuerza. O sea, yo me paro, me baño, me arreglo y me siento. Esa es la verdadera voluntad. Mira, la voluntad y el deseo deben de estar claramente distinguidas. El deseo mueve a los hombres poderosamente mientras está el deseo. Y hacen cosas extraordinarias, pero si se apaga el deseo, entonces ya no lo hace. ¿Entienden? Pondré un ejemplo. Si alguien dice, es enero, voy a empezar a hacer ejercicio. Tengo el deseo de estar más delgado y más fuerte y más joven y más guapo y todo. Entonces empiezan a hacer su ejercicio, pero si está gobernado por el deseo, todo lo que va a pasar es que si se les apaga el deseo por ahí de 2 semanas después, entonces el deseo es poderoso movilizador, pero mientras está presente. La voluntad es un estado superior del deseo. No hago el ejercicio porque tengo el deseo, lo hago porque he determinado que lo voy a hacer. Entonces muchos días te paras y tengo ganas de hacer el ejercicio, no, pero vas, sí, porque es la voluntad lo que está operando, no es el deseo. En este caso tenemos que apelar a la voluntad. Claro, lo ideal es que tú lo introduzcas dentro de tu rutina. Por ejemplo, si tú dices, me paro, yo, por ejemplo, ¿no? Llevo a mis hijos al colegio, o me baño, o doy de desayunar, o bueno, en caso de ser mujer o hombre, o lo que sea. Inmediatamente después, yo me siento. Entonces le abres un espacio en tu día, porque si no le abres ese espacio no está. O sea, no está. O sea, nunca tienes que abrirlo. Pero una vez que lo has abierto, tú sabes, yo de acuerdo a mi rutina voy a abrir un espacio de media hora de 8 a 8:30. O cuando ya mi casa entra en calma, de 9:30 a 10. Bueno, cada quien tiene que decidir. Pero sí tienes que abrir un espacio.
porque el espacio no se va a abrir por sí mismo. Entonces la estrategia es alardear fuerza. Voy a abrir el espacio y me pongo a hacer el trabajo. Entonces, bueno, eso es importante. Hay una gran resistencia y si no se rompe, van pasando los días y uno entra en un desazón, en un agotamiento de escuchar algo que supuestamente iba yo a vivir, pero como no lo hago, pues tampoco lo vivo. Y entonces lo termino votando, vamos a decir. ¿Sale? ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, pues entonces muchas gracias y nos vemos por acá. Pongan sus manitas. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Gracias por estar juntos. Gracias.